logra visualizar. Adelante. Bueno, primero, buenas noches con todos. El tema programado para la sesión del día de hoy es declaraciones. Hay que entender nosotros primero, para que nosotros entendamos bien el punto de declaraciones, los regímenes tributarios que tenemos aquí en el Perú, ya que en función de un régimen tributario se va a manejar distinto, ya sea el pago de impuestos y por ende su declaración. Hay que nosotros tener en cuenta que nosotros al declarar impuestos, lo que nosotros hacemos es determinar el impuesto que nos corresponde a pagar. Entre los 4 regímenes tributarios que existen actualmente en el Perú, cada régimen tributario tiene particularidades distintas. Entonces, por ejemplo, ahí en la imagen que se está mostrando en pantalla, se ve un triángulo, ¿no? Dentro de este triángulo encontramos los 4 regímenes tributarios. En la parte superior, el régimen general, un poco más abajo, el régimen MIPE tributario, un poco más abajo, el régimen especial, y en la parte de abajo, el régimen nuevo RUS. Estos son los 4 regímenes actualmente que existen en el Perú. Nosotros vemos que los 4 están en orden descendente si los vemos desde el régimen general. ¿Y eso por qué? Ya que en la normativa tributaria que tenemos en el Perú, estos se han estructurado por jerarquía. Eso quiere decir que el régimen que tiene más jerarquía es el régimen general, por ende es el régimen que tiene más obligaciones y donde se entiende que están las empresas más grandes. Un poco más abajo el régimen MIPE tributario y en la parte de abajo el nuevo RUS, lo cual entenderíamos que el nuevo RUS, al ser el régimen tributario que tiene menos jerarquía, es también donde se encuentran las empresas más pequeñas y por ende que tienen menos obligaciones tributarias. Ahora, el formulario que se utiliza para declarar y el más recurrente, más utilizado es el Declarafácil 621. Este formulario, y como lo indicamos aquí, declara 3 impuestos: el IGB, el impuesto a la renta, pero a modo de pago a cuenta. Ya vamos a comentar un poco a qué se refiere el pago a cuenta del impuesto a la renta, y el IVAP, que es el impuesto al arroz pilado, que es un impuesto no muy recurrente como lo es el IGB y el impuesto a la renta. Ahora, dentro de los 4 regímenes tributarios, solamente los tres de la parte de arriba utilizan este formulario, ya que si hablamos del nuevo RUS, el nuevo RUS no es sujeto del IGB ni del impuesto a la renta. Entonces, por ende, si yo como contribuyente y bueno, como emprendedor me acojo al régimen nuevo RUS, al yo no estar obligado a pagar ni el IGB ni el impuesto a la renta, tampoco estaría obligado a presentar este formulario, ya que yo no estoy obligado a pagar los impuestos que se declaran en este formulario. Pero si nos vamos a los otros regímenes tributarios, que son el especial, el MIPE tributario y el general, estos sí están obligados al pago del IGB y el impuesto a la renta. Ahora, rápidamente comentamos cómo es el caso del nuevo RUS. El caso del nuevo RUS es muy sencillo y para ellos, para el pago del impuesto del nuevo RUS, que es justamente el nuevo RUS, su impuesto es el nuevo RUS, se maneja el formulario 1611 en únicamente 2 cuotas. Una cuota que viene a ser de 20 soles en caso de que sus ventas o compras lleguen como máximo a los 5.000 soles. En caso de superar los 5.000 soles como tope máximo hasta los 8.000 soles mensual, el pago de la cuota va a ser de 50 soles. En caso de que ya se supere los 8.000 soles, ya sea en ventas o en compras, ya se tendrá que pasar a otro régimen tributario. En el caso de, bueno, el siguiente régimen tributario que correspondería sería el régimen especial, ¿no? Ahí ya se tendría que analizar, ¿no? ¿A qué régimen tributario yo me puedo pasar? Puede ser el especial, de repente el MIPE tributario, que paga una tasa menor de impuesto, y el régimen general en caso de que ya sea una empresa más grande. Ya eso es lo que vamos a tener ahora en cuenta. Entonces, tener presente ello, ¿no? En el nuevo RUS únicamente la tasa es de 20 o 50 soles.
Ya, entonces, no hay más cálculo ahí, nada más hay que ver mi venta o mi compra llega hasta 5.000, pago 20 soles, y de superar los 5.000 hasta los 8.000 será 50 soles. Ya, entonces, eso es, no hay más cálculo en ello. Ahora lo que vamos a analizar es cómo serían los otros tres regímenes tributarios, cómo yo calculo el IGB, cómo yo calculo el impuesto a la renta. Ya, entonces, para eso vamos a ver primero el tema del IGB. Y justo aquí se muestra, ¿no? Hay dos recuadros en la parte de arriba, cómo se determina el IGB mensual. Entonces, lo que nosotros hay que tener en cuenta es lo siguiente, y lo voy a mostrar en una tabla Excel para que sea más entendible. Listo. Dentro de mis operaciones, y bueno, las operaciones que tendría una empresa, nosotros vamos a encontrar ventas y compras. ¿Ya? Entonces, de ahí nosotros vamos a partir para entender cómo se determina el IGB y en general los impuestos que nosotros vamos a pagar en el mes, ¿no? Hay que tener en cuenta, y como les decía al inicio, yo al declarar impuestos lo que hago es determino el impuesto que me corresponde a pagar, ¿no? Uno mismo determina su impuesto a pagar. Y ya, bueno, la SUNAT nos ha preestablecido un formulario, pero nosotros a la par que determinamos también vamos a estar en la obligación de hacer el pago de ese impuesto que determinamos. Entonces, miren, partimos nosotros de nuestras ventas, vamos a tener una base imponible, un IGB y un total, ¿no? Habría que revisar. Yo, por ejemplo, puedo emitir facturas, boletas, etcétera, pero yo tengo que separar la base imponible, es decir, el monto de mi ventas, quitándole el IGB. A mi precio final yo le quito el IGB y ahí encuentro la base imponible. Y hay que acumular por mes, ya que el IGB es un impuesto que tiene periodicidad mensual. Eso quiere decir que se calcula y se paga de manera mensual. Supongamos que yo tengo ventas por 20.000. Listo, ya. Bueno, actualmente manejamos dos tasas del IGB, la tasa del 18%, que es la más utilizada, y la tasa del 10%, que es la tasa que se crea en el año 2022, ¿no? Septiembre año 2022 se crea la tasa del 10%. Para este primer punto vamos a tomar en cuenta nada más la tasa del 18% y un total, ¿no? Listo. Entonces, entendiendo que estén las ventas acumuladas por un mes, de repente periodo junio, ¿no? Listo. Ya, ventas de todo el mes. Y lo mismo yo haré con mis compras. Supongamos que mis compras son por 15.000 y el IGB 2.700 y el total 17.700. ¿Ya? Entonces, ahí está. Yo en base a eso voy a determinar cuánto es lo que me corresponde pagar de IGB. Miren, aquí vamos a empezar a manejar términos. Este IGB que está aquí, que lo resalto de amarillo, el IGB de ventas, dentro de la norma el IGB se conoce como débito fiscal. Ya, ahora, si queremos ir a términos un poco más sencillos, también le podemos decir IGB ventas. ¿Listo? Ya. Y el IGB de las compras, que lo voy a marcar aquí en verde, ya se va a llamar crédito fiscal. Listo. O también le podemos llamar IGB compras, ¿no? Pero en término técnico, cuando nosotros revisamos la ley del IGB, vamos a encontrarlo con esta denominación, ¿no? Al IGB, que son las ventas, bueno, el IGB que corresponde a mis ventas del mes, como débito fiscal, y al IGB de las compras del mes, que lo vamos a denominar como crédito fiscal, ¿no? Y nosotros también, para entender un poco más sobre el manejo del crédito fiscal, se recomendaría revisar el artículo 18 y artículo 19. Ya, esos dos artículos se recomienda revisar. ¿Por qué? Ahí nosotros vamos a encontrar los requisitos sustanciales y formales para el uso del crédito fiscal, que justo están también aquí, ¿no? En la presentación también se encuentran ambos, ¿no? Los requisitos formales y los requisitos sustanciales. Listo. Entonces, miren,
yo ya tengo mis ventas y mis compras. Entonces, mi IGB a pagar, ¿cómo lo determino? Sencillo. Yo voy a restar ambos. Y el impuesto que nos corresponde va a ser de 900 soles. Ya, esto sería el impuesto que me corresponde pagar. Ahora, demos cuenta de algo, ¿no? O sea, al final, este es el resultado, ya, de mi IGB venta menos mi IGB compra. Ya, ese es el resultado. Y- o en todo caso, débito fiscal menos crédito fiscal. Y eso mismo es lo que yo lo traslado al formulario al momento de declarar mi impuesto. Ahora, hay que nosotros darnos cuenta de algo, ¿no? Este IGB de la compra entra negativo, ¿no? Es decir, yo tengo un IGB de mis ventas que es 3.600 soles, pero yo para pagar el impuesto no pago este 3.600, sino pago una vez yo le resto a ese IGB el IGB de las compras. Es por eso que el IGB de las compras se conoce como crédito fiscal, es decir, es un crédito que va a ir restándole a mi IGB de mis ventas, ¿no? Nosotros cuando en materia tributaria encontramos este término de crédito, siempre va a ser referencia a montos que van restándole a mi impuesto a pagar, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos viendo en el IGB, es un crédito fiscal contra el IGB, pero el impuesto a la renta también cuando veamos créditos también no van a haber saldos que van restando, ¿no? Tributariamente un crédito va restando a mi impuesto a pagar. Ya entonces el IGB de las compras es crédito fiscal por ello. Ya, ahora, cuando yo tengo, en este caso, mis compras, yo tendría que revisar, ¿no? De mis compras y saber si esas compras van a poder utilizarse como crédito fiscal. Cuando yo hablo de utilizar como crédito fiscal, voy a referirme a que voy a poder ir restando, ¿no? Entonces, para eso es que yo tengo que revisar estos dos artículos, tanto el artículo 18 como el artículo 19 de la ley del IGB. Y aquí los hemos colocado en la presentación, ¿no? Artículo 18 corresponde a los requisitos formales y el artículo 19 corresponde a los requisitos sustanciales para hacer uso de este crédito fiscal. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Yo tengo que hacer un análisis de mis compras y revisar que todas ellas cumplan estos requisitos que están aquí. Eh, Tanto los requisitos formales como los requisitos sustanciales. Ya, entonces vamos a ir analizando rápidamente primero los requisitos formales. Ya, entonces miren, ¿qué requisitos formales tenemos en este caso? Primero, dice, el impuesto debe estar consignado por separado en el comprobante de pago. Si ustedes se fijan una factura u otro comprobante que tenga IGB, tal vez un recibo de servicio público, de repente un recibo de agua, de repente un recibo de luz, un recibo de teléfono, etcétera, ya, si ustedes se fijan van a encontrar que está el IGB ahí. Ya, eso quiere decir que tiene que aparecer el monto del IGB en el comprobante de pago. Ya, eso ténganlo en cuenta. Ya, igual en una factura, o sea, si ustedes reciben una vez una factura y en esta factura nosotros, por ejemplo, en esta factura yo no veo, o de repente es por 1.000 soles, y veo que aparecen 1.000 soles, no nos muestra por separado el monto del IGB. Eso quiere decir que en este caso ese crédito fiscal no va a ser válido, ¿no? Bueno, hoy en día que ya todos los comprobantes, en este caso todas las facturas han migrado a electrónico, es muy difícil que se vean casos así, ¿no? Porque ya se entiende que para que sea una factura electrónica ya está estandarizado con los requisitos. Ya miren, lo otro está aquí. El requisito 2 que bueno, está un poco técnico, de acuerdo a cómo se señala en la ley del IGB, ya hay que tener presente ello. Mire, dice, el que emite el comprobante de pago tiene que estar habilitado para emitir este comprobante de pago. Eso quiere decir, por ejemplo, yo empresa emito una factura, ya, yo tengo que estar habilitado o permitido para emitir factura. Ya, entonces, supongamos que yo no estoy habilitado para emitir factura y aún así hay una factura.
entonces no va a ser válido tampoco ese crédito fiscal, ¿ya? Igual, ¿no? Hoy en día que ya se migró a lo electrónico es muy difícil ver casos así. Aún así lo mencionamos porque es así como está establecido en la ley del IGB. ¿Ya? Listo. Y bueno, como último punto es que los comprobantes hayan sido anotados en el registro de compras. ¿Ya? Y esto es muy interesante, ¿no? Esto quiere decir que yo, para hacer uso de ese crédito fiscal, ¿no? O sea, ¿dónde sustento esos comprobantes de pago? A través del registro de compras. Ya, por ejemplo, en caso de que yo lleve de manera electrónica, ¿no? Hoy en día ya un buen porcentaje de empresas llevan el registro de compras de manera electrónica. Hoy en día que ya, sobre todo se está migrando entre el CIRE y PLE, ¿no? De esas formas se está llevando. Ya, pero el cronograma de vencimiento de los libros electrónicos es un día antes del cronograma de declaración mensual. Entonces, o sea, yo al declarar mi impuesto, un día antes, si yo respeto el cronograma, debo de haber presentado mi libro. Ya, entonces, eh, ese registro de compras va a ser válido si es electrónico una vez yo le envíe a SUNAT, ¿no? Ya sea a través del PLE o a través del CIRE. Y bueno, si yo llevo en físico, será válido con la legalización de mi libro, ¿no? Legalización ante el notario. Ya, entonces, eso es importante. Entonces, ustedes, para que su crédito fiscal sea válido, tiene que sustentarse dentro del registro de compras, ya sea la forma como ustedes lleven, si lo llevan en físico, bueno, en hojas sueltas, ¿no? Lo que le decimos, que imprimimos y hacemos legalizar el notario, o si lo llevamos de manera electrónica. ¿Ya? Y bueno, los requisitos sustanciales son muy interesantes, ¿no? Hay dos, dicen, sean permitidos como costo-gasto de la empresa. Para esto nosotros tendríamos que revisar el artículo 37, pero de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Ahí nos habla de los gastos permitidos, ¿ya? Entonces, en este punto, ley del IGB con ley del impuesto a la renta van a ir de la mano. ¿Ya? ¿A qué me refiero yo con que van a ir de la mano? Nosotros, por ejemplo, en el artículo 37 encontramos qué gastos no son permitidos para la ley del impuesto a la renta, ¿no? Básicamente, por ejemplo, podemos comentar los gastos de uso personal, ¿no? Supongamos que dentro de la empresa se hace una compra, no sé, de pañales. Ya, entonces, nosotros podemos ver, ¿no? De repente esta empresa es una ferretería, ya supongamos que es una ferretería y encontramos dentro de las compras una compra de pañales. Entonces yo tendría que revisar, ¿no? A ver, ¿por qué ese pañal, o sea, por qué la empresa hace compra de pañal? ¿Ya? Y ahí habría que analizar el principio de causalidad que también está establecido en la ley del impuesto a la renta. No, básicamente la causalidad dice que los gastos en los que incurre una empresa tienen que ser necesarios, ya sea para generar ingreso o para mantener la fuente de ingreso, ¿no? Entonces aquí podríamos analizar, ¿no? Entonces, la compra de un pañal, ¿cómo permite generar ingreso a la empresa? ¿No? Ahora, tal vez podríamos decir, tal vez pañal por tema de sorteo, etcétera, ¿no? Si es así, de repente sí sería válido, ¿no? Pero supongamos que es el pañal de repente para el hijo del administrador, ¿no? Entonces es un gasto de uso personal, o sea, no es un gasto que se utiliza en el bien de la empresa, sino es un gasto a nombre de persona, no puede ser gasto personal, no sería válido. Si no es válido, tampoco su IGB, en este caso su crédito fiscal, va a ser válido, ¿no? Eso tengamos en cuenta. Y el último requisito sustancial dice es que se tiene que destinar a operaciones por las que se paga IGB. Esto quiere decir el principio fundamental es el siguiente, ¿no? Para que exista crédito fiscal, tiene que existir eh, venta con IGB. Y vamos a un caso muy particular, miren, por ejemplo, analicemos el punto de un taxista. Ya, el servicio de taxi es un servicio que está exonerado del IGB. Ahí ustedes, si quieren un poco ver cuáles son los bienes y servicios que están exonerados del IGB, pueden de repente revisar el apéndice 1 y 2 de la ley del IGB, ¿no? Entonces, ya, yo voy a analizar, por ejemplo, supongamos que somos taxistas, ya, entonces analicemos un poco, ya. Yo, como taxista, lógicamente en el ámbito formal, ¿no? Porque aquí estamos hablando todo dentro del ámbito formal. Entonces yo emito mi factura por mi servicio de taxi que doy, ¿no? De repente me contratan y yo, no sé, emito factura por 20 soles, por 50 soles y otros montos. Ya, entonces, el servicio de taxi no está afecto a IGB. Entonces yo tengo ventas sin IGB.
Pero ahora, ¿cuál es la principal compra que va a hacer un taxista, ¿no? Algo que es su día a día, que va a comprar todos los días, ya todos los días. ¿Qué es lo que más, qué es su principal consumo del taxista, ¿no? O sea, ¿qué es algo infaltable en el uso diario del taxista? Y sería el combustible, ¿no? Porque, o sea, prácticamente el 90-95% del gasto de un taxista es combustible, ¿no? Por ahí el otro 5% puede ser, sobre todo temas de mantenimiento del vehículo, ¿no? Ya, entonces, el combustible, ahora el combustible estará grabado con IGB, ¿no? De repente alguna vez, si hemos visto, contabilidades, hemos estado viendo, hemos revisado facturas de grifos, ¿no? El combustible, el petróleo, el gas, ¿no? El GLP, como decimos, gas licuado, ¿no? El GNB, el gas natural, está afecto a IGB y sí está afecto a IGB. Entonces, aquí yo tengo un supuesto, ¿no? Tengo compras que están con IGB, pero mi venta, que es mi servicio, no tiene IGB. Entonces, el principio básico para que exista el crédito fiscal es que exista venta con IGB. Entonces, aquí existe venta sin IGB. Entonces, ¿qué pasa con ese IGB? Ya no es crédito fiscal. ¿Y qué pasa con ese IGB si no es crédito fiscal? Ese IGB se convierte en gasto. Ya ese IGB se convierte en gasto. Ya, entonces, estos requisitos hay que revisarlos en nuestras compras, ¿ya? Porque es ahí donde la SUNAT pone énfasis, ¿no? O sea, en tus compras, porque al final, como les digo, es un crédito, ¿no? Ya les expliqué por qué es un crédito, porque va restando, ¿ya? Restando. Entonces, esto es lo básico que nosotros hay que entender para declarar impuestos, ¿no? Ya si nosotros entendemos este esquema, ya podemos, como diríamos, defendernos con la declaración de impuestos, ¿no? Porque al final, ahora vamos a revisar el formulario no es otra cosa que colocar datos en casillas, ¿no? Eso es el formulario, pero lo importante es manejar este análisis, ¿no? Sobre todo el análisis en el crédito fiscal, ¿ya? Por eso ahí les digo, artículo 18-19 de la ley del IGB y también los apéndices de la ley del IGB. Ya eso es lo que yo les recomiendo para que revisemos, ¿no? Como les digo, declarar es llenar datos en casillas, pero hay que saber qué está detrás de esos datos que yo lleno, ¿no? Y lo que está detrás es la ley del IGB. Primero la ley del IGB, ahora vamos a hablar del impuesto a la renta, que es un poco más complejo. Ya entonces vamos a hablar del impuesto a la renta. Listo. Bueno, aquí en la presentación, en la parte de abajo, hay un recuadro, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de cómo es que se calcula el pago del impuesto a la renta que pagamos de manera mensual. Entonces vamos aquí. Listo. Entonces, miren, hay que entender algo, ¿no? Hablamos del impuesto a la renta, ¿ya? Si bien es cierto, por ejemplo, analizar el tema del impuesto a la renta, IGB, si nosotros revisamos las normas, es bastante amplio, ¿no? Son bastantes artículos. Lo que estamos tratando de hacer es sintetizar lo más posible, ¿ya? Entonces, miren, el impuesto a la renta. Primero, entender un poco, ¿no? Para no estar trabajando de manera mecánica, ¿no? ¿Qué es la renta? O qué es renta? O en todo caso, la renta es sinónimo de qué es, ¿no? Porque de ahí hay que partir, ¿no? Para entender, nosotros, y vuelvo a repetir ya varias veces, al final, cuando yo hablo de declaración, no es otra cosa que calcular mis impuestos a pagar, ¿ya? Pero hay que aquí nosotros buscar, ¿por qué pago impuesto en todo caso, ¿no? ¿Por qué pago impuesto? ¿Y por qué se llama impuesto a la renta, ¿no? Entonces, ¿qué es la renta? La renta es ganancia. Ya, entonces ustedes cada vez que escuchan renta, es ganancia, ¿ya? Entonces, yo me preguntaría aquí, ¿no? Yo, bueno, soy empresa, entonces, ¿yo sobre qué pago mis impuestos? Sobre mi ganancia, ¿ya? Y es por eso que el impuesto a la renta tiene cinco categorías de cómo las personas dentro del ámbito formal generan ganancia, ¿no? Yo puedo generar ganancia por mi trabajo, ¿no? Yo trabajo en una empresa, genero mi renta, esa renta de categoría. Yo estoy generando ganancia por mi trabajo que vendría a ser mi sueldo, ¿no? Ahora, yo también puedo generar ganancia como trabajador independiente, ¿no? Yo, de repente, como contador, ¿no? Yo me contratan para una asesoría.
Entonces ya esa asesoría cobro tal monto y ya como independiente. Es decir, sin tener un vínculo laboral con la empresa o con la persona que esté dando una asesoría, yo estoy haciendo un trabajo como independiente, sin vínculo laboral. ¿Ya? Entonces, en este caso es renta de cuarta categoría. La renta de tercera categoría, que es lo que estamos viendo ahora, es la renta que se genera en el ámbito empresarial, ya que es lo que vemos ahora, ¿no? Ya renta de segunda categoría y de primera categoría son por tema de capital, ¿no? Es decir, yo con mi capital que tengo genero también ganancia. Por ejemplo, mi capital puede estar en bienes, ¿no? De repente yo tengo una casa, ya esa casa la voy a alquilar, estoy generando una ganancia producto del capital que tengo. ¿Cuál es mi capital? Mi capital que tengo es mi casita, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es, ¿no? Y la renta de segunda categoría también puede ser, ¿no? De repente yo tengo un dinero guardadito, entonces yo voy a generar ganancia con ese dinero, que es mi capital. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a prestar. ¿Cuál es mi ganancia? El interés que cobro. Renta de segunda categoría. Entonces ahí resumiendo un poco las categorías de renta y entendiendo qué es este término de renta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de, lógicamente nosotros más nos vamos a enfocar en el tema de la renta de tercera categoría. ¿Por qué? Porque es la renta que trabajan las empresas. Listo. Entonces, dicho eso, vamos aquí. Miren, voy a ir aquí, ya en este Excel de aquí. Entonces, miren, eh, ya miren, aquí hemos visto algo. Ya hemos comentado un poco con respecto a la ley del IGB, bueno, hace unos minutos, ¿ya? Ahora vamos a comentar un poco con respecto al impuesto a la renta. Lo primero es que el IGB es de periodicidad mensual, mientras que el impuesto a la renta es de periodicidad anual. Listo. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, el IGB, hemos visto, se calcula y se paga por meses. El impuesto a la renta es por años, ¿ya? Es decir, yo pago mi impuesto a la renta por el año 2023, ¿no? Que es el último año que ha acabado. Cuando acabe el 2024 estaremos presentando para el impuesto a la renta del 2024. Es anual, un año completo, ¿ya? Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Ya, ahora, si el impuesto a la renta es anual, ¿por qué estamos analizando un formulario donde se paga el impuesto a la renta? Y este formulario se presenta de manera mensual. Entonces, el formulario que nosotros presentamos y lo que estamos ahora analizando es un pago mensual que se hace del impuesto a la renta, ¿ya? Pero este pago mensual corresponde a adelantos del pago anual o del cálculo anual. ¿Y cómo así, no? Entonces, ¿cómo entendemos eso? O sea, si estamos mencionando el impuesto a la renta tiene periodicidad anual, ¿por qué hacemos pagos mensuales? Y así es como se ha establecido en nuestro sistema tributario, ¿ya? Es decir, si bien es cierto el impuesto a la renta se calcula por un año completo, ¿ya? Yo cada mes voy a estar haciendo pagos para ese impuesto a la renta, lo que es adelantos o como le decimos pago a cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros pagamos todos los meses impuesto a la renta, yo pago todos los meses, pero yo no sé cuánto es mi impuesto a la renta. Yo voy a saber cuánto es mi impuesto a la renta cuando acabe el año, ¿no? Entonces yo estoy haciendo adelantos, adelanto, 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 adelanto. Pero luego esos adelantos que doy se van a aplicar contra el impuesto a la renta anual. Es así como funciona. Porque, por ejemplo, ¿no? Yo ahora, más o menos en la quincena de julio, tendría que haber declarado el impuesto a la renta del mes anterior, que es junio, ¿ya? El pago mensual. Ya, yo estoy pagando mensualmente el impuesto a la renta, pero ese pago mensual, ¿contra qué es? Es un adelanto del impuesto a la renta 2024, que todavía yo no sé cuánto es, porque todavía no acaba el 2024. Es un pago mensual o en todo caso es un adelanto, como les decía, ¿no? Ya eso tengámoslo en cuenta. ¿Listo? Entonces vamos aquí. Miren, vamos a calcular en los tres regímenes tributarios que les comentaba. Régimen especial, régimen MIPE y régimen general.
Listo, ya está. ¿Listo? Entonces, miren, estoy excluyendo al régimen Nuevo Rus porque ya como les comenté al iniciar la sesión, el régimen Nuevo Rus no paga impuesto a la renta ni IGB, solo paga su cuota Nuevo Rus que es 20 o 50 soles. Entonces nada más vamos a considerar los tres regímenes tributarios que en este caso, corresponde el pago del impuesto a la renta. Entonces miren, vamos a hacerlo sencillo conociendo en este caso las tasas. Ya, del régimen especial manejo una tasa única que es de 1.5% de mis ingresos mensuales. Listo. Ya, entonces, de mi ingreso del mes, yo voy a pagar 1.5%. Ojo que ahorita estamos hablando del cálculo del impuesto a la renta, pero el pago que se hace mensual, es decir, el que viene a ser pago a cuenta o pago adelantado, como también les digo, ¿no? Entonces, yéndonos a este casito que hemos hecho para el IGB, ¿cuánto es mi ingreso del mes? ¿No? ¿Cuánto es mi ingreso del mes? Es 20.000. Ya, ese es mi ingreso del mes, es 20.000. Entonces, aquí coloco, ¿ya? Ojo que hay que tener en cuenta que cuando yo analizo mis ventas, no vayan a pensar que el IGB es ingreso. No, el IGB no es ingreso. ¿Ya? El ingreso solamente es mi valor venta. ¿Ya? El IGB es impuesto, no es ingreso. Eso ténganlo en cuenta. Listo. Entonces, yéndonos a este caso, ¿yo cuánto pagaría de impuesto a la renta para el régimen especial? Yo pagaría 300 soles, ¿no? Porque yo estoy multiplicando este 20.000 por 1.5%, ¿ya? Si ustedes multiplican 20.000 por 1.5%, 300. Y eso mismo es lo que ustedes tienen que llevar al formulario de Clara Fácil, el 1.5%. Entonces, en el régimen especial es bastante sencillo, es tasa única. Ahora, régimen MIPE y régimen general. Aquí se va a complicar un poco. Sobre todo en el régimen MIPE. En el régimen general no mucho. En el régimen MIPE sí se va a complicar un poco. Entonces, miren, el régimen MIPE tiene hasta tres tasas. 1%, 1.5% y coeficiente. ¿Ya? Y el régimen general tiene 1.5% y coeficiente. Entonces, aquí de repente nos vamos a confundir un poco, ¿no? ¿Por qué coeficiente? Ahora vamos a entenderlo, no se preocupen. Entonces, miren, régimen MIPE. ¿Cuándo utiliza 1%? Cuando sus ingresos del año no superan las 300 UIT. ¿Ya? Si mis ingresos del año no superan las 300 UITs, 1%. Ahora, ¿a qué me refiero yo con mis ingresos del año? Hay que acumular nuestros ingresos hasta el mes. Por ejemplo, supongamos aquí. Supongamos que estas son mis ventas del año. ¿Ya? Enero, febrero. Ya listo. Miren, esas son mis ventas del año. Ojo, hay que fijarnos en el año actual, en este caso es 2024. Ahora, ¿por qué yo solamente considero hasta junio? Porque estamos viendo acumulado del año. Es decir, no estoy diciendo yo año anterior, estoy diciendo acumulado del año. Ya, entonces, yo tengo que revisar que mis ingresos acumulados del año no superen las 300 UITs. Ya, entonces, ¿yo cuánto he acumulado hasta el mes actual? Que en este caso es junio, porque estamos haciendo un caso práctico de junio. ¿Cuánto he acumulado? He acumulado, en este caso, 120.000. Ya, este es mi acumulado. Yo me pregunto, ¿cuánto es la UIT año 2024? ¿En cuánto está nuestra UIT actualmente? 5.150, ¿verdad? Entonces, 5.150 por 300. Porque yo estoy hablando de 300 UITs. ¿Cuánto es 300 UITs? 1.545.000 viene a ser 300 UITs, con la UIT del año actual. Ya, entonces, yo me pongo
mis ingresos actuales han superado 300 UITs. ¿Cuántos ingresos según el caso práctico? 120.000. ¿Ya? ¿Cuántos son 300 UITs? 1.545.000. ¿He superado? No. Entonces, si yo no he superado, puedo utilizar la tasa de 1%. ¿Ya? 1%. Entonces, ¿cuánto sería si yo manejo 20.000 de ingreso? Sería 200 soles, ¿ya? En caso de que no supere las 300 UITs y pertenezca al régimen MIPE tributario. Ahora, ¿y cuándo utilizo la tasa del 1.5%? Si mis ingresos del año superaron las 300 UITs, mi tasa cambiará al 1.5%. Igual vendría a ser 300 como en el caso anterior, ¿no? Y ahora, el tema del coeficiente, esto se tendría que analizar tocando el tema de declaración anual, ¿ya? Igual ahora lo voy a comentar de manera rápida, pero el tema del coeficiente se entiende mejor cuando analizamos la declaración anual, ¿ya? Entonces, como ahora estamos viendo mensual, por ahora lo dejamos un momento en stand-by. Listo. Entonces, y régimen general es más sencillo que el MIPE, ¿no? Porque es directo, 1.5% o coeficiente. Aquí no dice no, si tiene ingresos a tasas diferentes, 1.5% o coeficiente, no hay más, ya no hay más tasas. Entonces, vamos aquí y colocamos aquí. Sería 300 soles, ¿no? Sería 300 soles. ¿Ya? Ahora, ¿qué es el coeficiente? ¿Ya? El coeficiente en este caso se determina en la DJ anual. ¿Ya? Se determina en la DJ anual. Ya eso hay que tener en cuenta. La DJ anual es donde yo, en este caso, y presento mi impuesto a la renta anual, pero ya de todo el año. ¿Ya? Básicamente el coeficiente es el resultado de yo dividir mi impuesto a la renta anual sobre mis ingresos de todo el año. ¿Ya? Ese es básicamente mi coeficiente. Y se redondea a 4 decimales. Listo. Ese es el coeficiente, ¿no? Entonces, si ustedes tienen coeficiente, ya aquí lo colocarán, ¿no? Ya, coeficiente. Ya, recuerden que para que yo tenga coeficiente, previamente tengo que haber presentado mi DJ anual. Ya, eso tengámoslo bien en cuenta. Ya, entonces, de repente en otro momento podremos analizar el tema de la DJ anual, ya, y ahí ver el tema del coeficiente, ¿no? Porque es un poco amplio, ¿no? Y el tiempo que tenemos es corto, ¿no? Ya, pero entonces, este es el fundamento de la declaración. Ya, en sí, este es el esquema que nosotros debemos de entender. Ya, ahora, ir al formulario en sí es sencillo, y ahora vamos a revisar, es sencillo. Pero hay que entender que tras de cada formulario hay impuestos, ¿no? Y cada impuesto tiene una normativa. Por ejemplo, el IGB, como les digo, tiene una normativa bastante amplia, que de repente ustedes ya lo han podido revisar, y el impuesto a la renta igual, ¿no? Tiene normativas bastante amplias, ¿ya? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Hemos tratado de sintetizar lo más posible para que ahora revisemos cómo es el formulario, ¿no? Entonces, no sé si de repente hasta este punto se tengan dudas o consultas, o si podemos ir pasando a revisar el formulario, ¿no? De todos modos, voy a ir ingresando al formulario. De todos modos, si tienen dudas o consultas, me lo hacen saber.
Ya, entonces, entendiendo que no hay dudas o consultas, para nosotros entrar al formulario de declaración, nos dirigimos a la página de la SUNAT, ¿no? Bueno, ahorita estoy en la página de la SUNAT y ahora lo que hay que hacer es, en este caso, dirigirnos a la siguiente ruta que les voy a mostrar. A la parte de aquí, ver portal web anterior, ya ahí lo estoy mostrando en pantalla, ver portal web anterior, listo. Y ahora, yo estando dentro de portal web anterior, me voy aquí, ¿no? Donde dice mis declaraciones y pagos, nueva plataforma. Ingreso ahí. Listo. Y bueno, aquí nosotros tendríamos que colocar nuestro número de RUC. Ya, bueno, su RUC, su clave sol, ¿no? En este caso, colocaría la clave sol de la empresa a la cual ustedes van a querer hacer la declaración. Y bueno, iniciamos sesión. Y listo. Accedemos a la plataforma, ¿no? Recuerden que el formulario del cual estamos hablando es el 621, ¿ya? Entonces, hay muchos más otros formularios que también trabaja la SUNAT. En este caso estamos viendo el principal, el más recurrente, el más utilizado, se podría decir, ya que declara los impuestos del IGB e impuesto a la renta, pero el impuesto a la renta, como les mencioné, mensual o pago a cuenta del impuesto a la renta. Ya eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Entonces vamos aquí, esperamos un momento que cargue. Listo, ¿no? Entonces ya cargó. Ya, entonces miren, vamos aquí, ya, y miren, vamos aquí. Miren, el periodo que tenemos aquí, ya, primero, ¿no? Partimos de aquí, periodo. Yo elegiría junio, ¿no? De acuerdo a nuestro caso práctico. Listo, listo, ya está. Entonces, miren, vamos a ver aquí, periodo, luego a la derecha, tipo de declaración, original, estado automático original. Al decir original quiere decir que es la primera declaración. Ya eso tengámoslo en cuenta. Si es original, es la primera declaración. Listo, eso tengámoslo presente. Ahora, cuando hablamos de rectificatorio y sustitutorio es a partir de la segunda declaración. Ya eso tengo. Yo presento mi segunda declaración, rectificatoria o sustitutoria. Ya. Ahora, nosotros tenemos un cronograma, ya, es decir, hay un cronograma que les va a dar su último día de cuánto ustedes deben presentar su impuesto. Es en función del último dígito de su RUC, ya. Entonces, hablamos de rectificatoria cuando ustedes presentan a partir de una segunda declaración del mismo periodo, pero ya venció. Ya venció rectificatoria. Y sustitutoria cuando es segunda, pero todavía no ha vencido el plazo. ¿Ya? Eso tengamos en cuenta. Bueno, la moneda soles, actualmente, bueno, los impuestos se pagan en soles, ¿no? Bueno,
Hay empresas, sobre todo muy grandes, que tienen que requerir, en este caso, un permiso de SUNAT para que puedan pagar en dólares, ¿no? Pero ese es pues un 0,5% o incluso un porcentaje menor, ¿no? Vamos abajo. Mire, tenemos una pregunta de si presentamos declaración sin movimiento. Es decir, si yo no tengo ventas ni compras. Si no tengo ventas ni compras, bueno, ustedes colocan que sí, ¿no? Ya ustedes colocan que sí. Y bueno, ya van directo, ¿no? Ya hay veces, ¿no? Declaración en cero. Ya entonces no tienen ventas ni compras. Abajo nos dice qué tasa utilizamos, 18% o 10%, lo que les comenté al inicio de la clase, tenemos dos tasas. Esta tasa de 10% se crea en el año 2022 en septiembre, ¿no? Y corresponde a lo que es MIPES, micro pequeña empresa, ¿ya? Pero en este caso, dos servicios fundamentales, el servicio de alimentación y el servicio de alojamiento, ¿ya? Ellos tienen tasa de 10%. Al costado eligen su régimen tributario, en este caso yo vamos a trabajar con régimen tributario MIPE. Ya vamos a trabajar con eso. Damos clic en siguiente, listo. Vamos aquí a la parte de arriba, ya. Y si nos fijamos, nos lleva a detalle de la declaración IGB. Entonces, sí, yo coloco mis ventas y mis compras. De acuerdo al caso práctico, ¿no? Vamos aquí. Mis ventas colocaría 20.000. Automático al costado me bota el IGB, ¿no? Que es 3.600, ¿ya? Y mis compras aquí colocaría el monto, ¿no? 15.000. Automático coloca ahí 2.700, ¿no? Mi IGB. Ya. Si ustedes tienen compras con tasa 10%, también lo colocan aquí. ¿Listo? Seguimos bajando, damos clic en siguiente. Y miren, vemos aquí, pasamos de IGB a renta. Solamente avanza en siguiente y siguiente, ¿no? Y en renta, igual colocamos nuestras ventas, ¿no? O nuestros ingresos, que han sido por el monto de, en este caso, 20.000, ya de 20.000. Entonces, igual, ¿no? Colocamos ahí los 20.000, en ingresos netos, 20.000. Ahora, noten aquí lo siguiente, dice, ¿no? Tasa 1%, eso quiere decir porque esta empresa todavía no sobrepasa las 300 UITs que hemos analizado, ¿no? Esas 300 UITs, si yo no sobrepaso mi tasa es 1%. Entonces, automático usa 1% y me saca mi impuesto de renta 200, que es ahí lo que estamos visualizando en pantalla. Entonces, miren, igual aquí, ¿no? Igual aquí, cuando hemos hablado del impuesto a la renta, y justo aquí les ponía por ese supuesto en el MIPE, ¿no? 1%, 200. ¿Ven? Ya hemos analizado ello, ¿no? Y está, siguiente. Listo. Y bueno, llegamos a la parte final, ¿no? Entonces, miren, ya me calculó mi IGB 900 y mi renta 200. ¿Cómo ha calculado en este caso el IGB 900 aquí arriba, ¿no? Lo que viene a ser en este caso IGB ventas menos IGB compras, ¿no? 900. Y el impuesto a la renta, los 200, que es el 1%. Ya, ahí está. Entonces, en la parte de abajo, ya nos vamos hasta la parte final, igual, ¿no? Bueno, aquí nos calcula un interés de 2 soles, ya, en este caso la demora en la declaración, ¿no? Lógicamente, más o menos el vencimiento de este impuesto es en quincena, ya la SUNAT automático calcula su impuesto, ¿no? ¿Ya? Y bueno, ustedes aquí en la parte final colocan el importe que van a pagar, ¿ya? Ahora al declarar, ustedes pueden colocar en cero y solo declaran, queda la deuda por pagar, pero pueden colocar y les llevo otra hacia donde ustedes van a poder hacer el pago de ese impuesto, ¿ya? Pueden pagar con tarjeta, de repente con cuenta de tracción, con código NPS, ¿no? ¿Ya? Ello. Y por último, dan clic en agregar a la bandeja. Y bueno, una vez cargue, les va a aparecer en azul presentar ahora, presentar pagar, ¿no? Dan clic ahí y con eso se completa la declaración, ¿ya? Y ese es el proceso de declaración.
Como les digo, hemos tratado de sintetizar lo más posible, ya que el IGB, impuesto a la renta, son impuestos bastante amplios, justo aquí están a presentar pagar, ya. Nada más, bueno, como comentario final, ya que me parece que ya nos hemos quedado sin tiempo, ya es que el tema de declaración, o sea, no va más, no se queda solo en que yo lleno un formulario, lleno casillas y ya está. El tema de declaración va más allá de eso. Y más allá de eso va en que yo entienda y en que yo sepa analizar bien cada impuesto, ¿no? En este caso, sobre todo el análisis está en el crédito fiscal, ¿no? Principalmente en ello. Ya, lo demás es manejable, ¿no? Ventas, compras, por ahí un poco también que entiendan el manejo de las tasas del impuesto a la renta, ¿no? Ello principalmente, ¿ya? Entonces, esa sería la recomendación final que les daría, ¿no? Eh, yo, si bien cierto al declarar, consigno datos, pero entender de dónde salen esos datos, ¿no? Y ese sería como que mi mensaje final. No sé si tengamos tiempo para dudas o consultas, o de repente aquí cerramos el webinar, ¿no? Bien, muchas gracias por su asistencia. Cualquier consulta que tengan pueden hacerlo por el WhatsApp. También muchas gracias. Gracias por su asistencia. Buenas noches. Gracias, buenas noches.